Como bien ya sabemos, todos los que somos seguidores del manga de Boruto, sabemos que Sasuke ayuda a Boruto a escapar de Konoha, para que éste esté fuera de peligro de ser asesinado por ninjas de la hoja. Pero ahora que se dará el timeskip, ¿qué le espera a estos dos personajes? Y en este video quiero dejarte dos teorías al aire. Cabe recalcar que esta es nada más que mi opinión personal. Si crees que mis teorías están muy descabelladas o tú tienes alguna diferente, por favor déjamela saber en la caja de comentarios, para así poder debatirla de manera respetuosa. La primera teoría que vengo a comentarte es que Boruto, como él mismo lo dijo en el manga número 80, él no regresaría a la hoja hasta volverse más fuerte, y esto lo logrará gracias a un arduo entrenamiento con Sasuke. Pero ¿cómo lograrán entrenar si serán buscados por todas las aldeas ninjas existentes? Y aquí está el punto de mi primera teoría. Orochimaru. Es verdad que casi todos están especulando que Toneri se llevará a Boruto a entrenar a la luna, y no sé cuántas cosas más están diciendo. Pero la realidad es que si Sasuke sigue con vida, al único que podrían recurrir para que los oculte por un tiempo sería el legendario Sannin Orochimaru, que tiene guaridas secretas por todos lados, y Sasuke sabe a la perfección esto. Por eso es que mi primera teoría es que Sasuke hablará con Orochimaru sobre lo que actualmente está pasando, y Orochimaru, a ser un individuo neutro y no tener tantas emociones de afecto hacia el séptimo Hokage, Orochimaru accederá a ayudarlos, por lo menos por un tiempo, hasta que Boruto sea un poco más fuerte, convirtiéndose Orochimaru en un personaje clave para la historia. Y si mi primera teoría te parece un poco absurda, aquí está mi segunda teoría que quiero mencionarte. Es que al ser modificados los recuerdos de todos en el mundo ninja, Amado piensa que la historia real de Kawaki ahora es la historia real de Boruto, y por ende Amado tomaría cartas en el asunto para ayudar a Boruto, al ser el karma de Boruto tan importante para que él pueda llevar a cabo su cometido de poder resucitar de alguna manera a su hija, mandando de manera secreta a Delta y a Kachinkoji a proteger a Boruto, brindándole esa protección que Boruto necesitará ahora que se convirtió en el criminal más buscado de todo el mundo ninja. Pero esto no sucederá hasta la muerte de Sasuke Uchiha, que morirá en alguna batalla en contra de Kode y su ejército de miniclones del Yubi, tratando de proteger a Boruto, y es allí donde serán enviados Kachinkoji y Delta, donde Koji se llevará a Boruto al Monte Caldera, y se convertirá en su nuevo maestro, enseñándole nuevos jutsus y así también para poder cumplir con la profecía que le dio el gran sapo sabio alguna vez a Jiraiya, donde él guiaría al revolucionario que cambiaría el rumbo del mundo. Pero no será Jiraiya quien lleve a cabo esta profecía, sino más bien su clon genético, el cual de entrenar y guiar de alguna manera a Boruto, cumpliría con todas las características de dicha profecía, donde Boruto se convertirá en el chico de ojos azules que cambiaría el mundo ninja por completo. Si bien estas han sido mis dos teorías de carácter personal, no olvides comentar qué otras teorías podrías tener en tu cabeza y así poder sacar un video analizando tu teoría. Tampoco olvides dejar tu like y suscribirte, con eso me estarías ayudando muchísimo a seguir trayéndote más material que pueda ser de tu agrado. Tampoco olvides pasar por todas mis redes oficiales que estaré dejando en la descripción. Y de mi parte esto ha sido todo, no olvides que soy Luis Saburame y nos vemos pronto.